¿Qué pasa, gente del Estu? Bienvenidos a otro capítulo más de la radio de Noticiero Garibaldi. Toca analizar dos partidos muy interesantes y con muchas cosas de las que hablar, más de las que yo creo que mucha gente se imagina, porque tanto el masculino como el femenino tienen mucha más chicha que el resultado. Y el resultado es una cosa más secundaria de todo lo que vamos a poder hablar de estos dos partidos. Y ya yendo directamente, antes de empezar a hablar sobre todo del partido femenino, que es el que vamos a empezar, os recuerdo, como siempre, dejaros un like, un comentario y esas cositas que se agradecen mucho. Así que nada, yendo un poco al femenino, un partido complicado de ver, digamos. Un Estudiantes que llegaba de 7 victorias consecutivas, buscando la octava, contra un Guernica que venía en los puestos bajos, que a priori, o al menos yo creía que, bueno, yo creía y sigo creyendo que era un equipo muy asequible para la forma de jugar del Estudiantes, pero donde se vio un Estudiantes que perdió esa base tan sólida que estaba teniendo de trabajo y de juego y de agresividad, y que, como siempre, yo os he dicho, voy a sacar una vez por vídeo de estos la frase de Olmo, la de van a venir momentos malos, pero hay que jugar a lo que estamos jugando, hay que mantenernos en nuestro juego, y este es el primer partido desde que yo vi esa frase y desde, obviamente, el inicio de esta racha de victorias, donde no se ha visto esa esencia, ¿no? Digamos, un Estudiantes que perdió de 3, un Estudiantes que, bueno, hizo un buen partido contra un equipo, como ya dije en la previa, que era complicado, que trabajaba muy bien, que tenía muchos nombres, y que nos iba a hacer un partido complicado como nos lo ha hecho siempre históricamente. Un equipo que nos ha ganado ambos partidos igual, partidos muy cerrados que se ganan en las últimas jugadas. Hablando un poco del rival, a mí me parece que tiene un equipazo por nombres, y al final salieron un poco las que pensábamos que iban a salir, al menos yo, porque sí que es verdad que yo no puse a Salvadores en la previa, porque es una jugadora que venía, si mal no recuerdo, haciendo 5,5 puntos por partido. Es que bueno, contra el Estu, su ex equipo, pues se quitó todo lo que tenía encima contra el Estu. El resto, pues bueno, Masa Jankovic, que es una jugadora que a mí me parece impresionante, 23 puntos, 75% en tiros de campo, 7 rebotes, muy buen partido de Jankovic, que fue la gran líder y una jugadora que yo, no, o sea, hay 3 jugadoras de este equipo que no me importaría absolutamente nada llevarme al Estudiantes, que son, obviamente, Masa Jankovic, y más sabiendo que seguramente Banner el año que viene no esté en el equipo. La segunda sería Emily Besoir, que me parece una jugadora increíble, que es una tía que puede hacer las de pivot, pero también es una jugadora capaz de generar con balón en las manos. 9 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias, es una línea estadística muy, muy buena. Y la tercera jugadora que a mí personalmente me gusta mucho, aunque no brilló tantísimo en este partido como suele brillar, es Aneola Eta. Sí que es verdad que me parece que tiene menos hueco en la plantilla actual, por las rotaciones que tenemos ya en el base con Juana y con Isa. Es una jugadora que a mí me encantaría ver en los Estudiantes en algún momento, porque me parece que es un perfil que nos vendría muy bien actualmente, con esa muñeca de 3 que tiene un 60%, 3 de 5 y un gran partido. Pero es que luego, bueno, pues tienen jugadoras como Aronet Bonle, McKinsey, que hizo un buen partido, Westernick, que salió en los últimos momentos. Tienen un buen equipo. Y el gran problema del Estudiantes en este partido es que permitió tanto buena anotación interior, 52%, como sobre todo esa anotación exterior que no supimos en ningún momento cómo defenderla, con ese 38%, 16 rebotes ofensivos, 18 asistencias. Sí que es verdad que 17 pérdidas. El Estu tuvo buenos momentos y malos. Si vamos un poco al Estudiantes, vamos a analizar primero lo que es la plantilla y luego hablaré de las dos cosas interesantes que tiene este partido. Y la MVP de este partido, sin lugar a dudas, es Freda Bunner, que se volvió a hacer un partidazo. Son 29 puntos, 77 al interior, 40 al exterior, 5 rebotes. Luego sí que es verdad que no produjo tanto como estamos acostumbrados, solo 2 asistencias, pero bueno, 2 robos y 2 pérdidas. Un gran partido para una Freda que, bueno, pues estamos ya muy acostumbrados a este nivel. La que parece que no termina de volver bien de esa lesión, que ahora hablaremos, bueno, después hablaremos de esto porque hubo un momento tenso,
Lisa, 5 puntos, 50% al interior, 33 al exterior, con muy pocos tiros, con muy poco volumen de tiro para lo que es ella. 3 asistencias, una pérdida. Pasó muy desapercibida y tuvo ese momento en el final del partido que comentaremos luego. Stanachev, que sigue sin contar minutos. Isa, que tuvo otro grandísimo partido, no en línea estadística, porque al final son 3 puntos, 0-2 al interior, 50% al interior, una asistencia, 3 robos y 4 pérdidas. Me parece que el trabajo defensivo, el trabajo de organización es muy bueno y dio minutos de muchísima calidad, y esa rotación al base es lo que mejor está funcionando ahora mismo en el estudiante femenino. Irati, que volvió a darnos otro gran partido, son 8 puntos, 50%, 3 de 6 al interior, 3 rebotes, un robo y una pérdida, y sobre todo leyendo muy bien esas defensas de Guernica que dejaban ese poste alto liberado y aprovechando muy bien ese tirito de media distancia que tiene ella. Carla Osma con esos 3 puntos, 100% en interior, 0-1 en triples y un tiro libre, 2 rebotes, 2 asistencias. Se la vio un poquito más, no, un poquito más suelta que en otros partidos. Quise ver yo, tampoco jugó muchos minutos, pero se la vio un poquito más suelta que otros partidos, pero no termina de volver al nivel al que, bueno, pues mostró en ese tramo de mitad de temporada, no mitad pronto de temporada, pero tampoco es capaz de darnos minutos de calidad en defensa como nos está dando. Es una jugadora que está ahora mismo en un limbo de, pocos minutos, hace cosas, pero no termina de ser una jugadora que nos dé un grandísimo rendimiento ni en defensa ni en ataque. Laura Erickstrap, que volvió a no contar con minutos, pese al mal nivel de NECA en este partido. Hablaremos luego de eso también, son las dos cosas que quería hablar. Juana, que hizo un grandísimo partido, a mí recordándome mucho a la Juana del año pasado, de esa Juana tan agresiva canasta. Son 16 puntos, 42,9 al interior, un 3 de 7 y un 1 de 7 al exterior, 14%, no son buenos porcentajes, pero es que sacó hasta 9 tiros libres, de los que anotó 7, 3 rebotes, 5 asistencias y solo una pérdida para un grandísimo partido que no llega a ser por el partidazo de Frieda, y claramente la MVP sería ella. Y luego me he saltado, perdonadme, a Paige Crowthorne y a Madeline Garrick, que me parece que son dos jugadoras que están en un nivel muy bueno ahora mismo desde el banquillo. Son 7 puntos para la canadiense, 50% al interior y 50% al exterior, 4 rebotes, una asistencia y 2 robos sin pérdida, y como siempre dando un nivel defensivo muy alto. Y Maddie Garrick, que sí que es verdad que contó con pocos minutos, son 10, pero en esos anotó 5, 50% al interior, 100% al exterior, 2 asistencias, solo una pérdida y un muy buen partido para una jugadora que sí que es verdad que igual le falta un poquito en el plano defensivo, pero que los pocos minutos que está teniendo los está aprovechando muy bien, y para esa rotación nos viene muy bien, aunque en este partido fue titular. NECA, que es el otro nombre un poco o es el gran nombre a apuntar hoy, junto con Lisa, 6 puntos. Hoy no hay excusa porque sí que le llegaron balones y no fue capaz de finalizar con buenos porcentajes. Es un 3 de 9, un 33%, 6 rebotes, que ahí siempre cumple, 2 asistencias, 2 robos y una pérdida. Un Estudiantes que acabó con porcentajes correctos, pero no suficientes como para tener un buen partido. 50% al interior, 33 al exterior, 6 rebotes ofensivos, 18 asistencias, 10 robos y 11 pérdidas. Al final el partido tiene claros y oscuros. Al final un partido que se va a las últimas posesiones con una puntuación tan alta como es un 82-85, pues significa que ambos equipos han defendido mal, que ambos equipos han atacado medianamente bien y que pues cada equipo ha hecho su parte correcta. En cuanto al rebote lo hizo mejor Guernica, en cuanto a lo que fue el movimiento de balón y el generar desde ahí fue Estudiantes. Sí que es verdad que hubo buenos minutos del Estu que parecía que iban a darle un poco la vuelta, pero Guernica nunca se llegó a separar del todo y tanto como que al final acabaron ganando el partido. Pero creo que no hay nada que criticar a este Estudiantes más que eso, que se perdió la base de juego durante muchos tramos del partido, y que si esa base, sobre todo defensiva, se hubiese mantenido y ese ataque con la velocidad, con el ritmo y con los ataques a canasta, hubiese sido otro partido. Obviamente perdemos a 2 de las jugadoras más importantes, sobre todo en ataque de este equipo, pero también en defensa, como son NECA y como es Lisa. Pero una piedra en el camino,
¿no? Al final no pasa nada. Yo ya he habido gente que me ha dicho, hay que olvidarse de los playoffs, desastre de temporada, no sé qué. Yo quiero recordar que hace 10 partidos el Estudiantes estaba peleando por no descender después de uno de los peores inicios de temporada que yo le recuerdo al Estu femenino en cualquier categoría, por no decir al Estudiantes en general, con una plantilla que no se sabía cómo iba a salir, cómo se iba a arreglar, mucha gente criticando los fichajes que ahora mismo están en plantilla, que son de mitad de temporada, o sea, cuando ya ha empezado la temporada, que son Lisa, Eric Strapp, Paige Crowthon y Madeline Garrick, si no me equivoco, esos son los 4 fichajes. 3 están funcionando a altísimo nivel. O sea, Madeline Garrick y Paige Crowthon, para su posición y su juego, lo que pedimos de ellas, lo están dando a mucho nivel. Y Lisa, quitando estos 2 últimos partidos, que sí que está peor, ahora hablaremos de ello, pero está dando un nivelazo, siendo muchos partidos la segunda lanza y en algunos incluso la primera, y teniendo un gran nivel en general, quitando esos momentos donde se le va un poco la cabeza. Pero no sé, creo que al final tenemos que ser conscientes de que los Estudiantes femeninos, sobre todo la liga femenina, es una liga mucho más caótica que lo que estamos acostumbrados igual en masculino, y el Estudiantes ha pasado de pelear por no descender y estar muy mal y que la gente dijese, buah, sí, nos hagamos esta temporada, de dar gracias, a tener 7 victorias consecutivas y estar peleando, y todavía quedan 6 jornadas y estamos a una victoria, no, perdón, estamos empate o a una victoria, no, estamos a una victoria de Leganés, que es el equipo que marca ahora mismo los puestos de playoff, y a 2 de Ferrol y el otro equipo gallego, Ferrol y Lugo, que son los otros 2 equipos, si mal no recuerdo, estoy tirando de memoria. Entonces, bueno, quedan 6 partidos, de esos hay que ganar los máximos posibles e intentar terminar la temporada lo máximo posible. Mucha gente piensa que peligra Europa el año que viene. Creo que con lo que hemos hecho en Europa este año, de llegar tan lejos y pelearlo, yo creo que Europa está asegurado. No sé muy bien cómo funciona Europa en femenino y no sé si tenemos un contrato de un año, si no sé qué, no tengo ni idea, pero no me sorprendería mucho que, dando la cara que hemos dado este año, los Estudiantes no vuelva a estar. Pero viendo la temporada como había empezado y estando ahora, creo que ni de coña se puede hablar de que esta temporada ha sido un fracaso. Creo que lo contrario. Hemos conseguido darle la vuelta a una temporada que muy pocos equipos se la podrían dar. Como os podéis fijar, los que estaban abajo a principio de temporada siguen abajo y los que están arriba a principio de temporada están arriba. O sea, los Estudiantes es de los pocos equipos que ha pasado de abajo a arriba. Hemos conseguido tener un equipo que juega a un baloncesto que le funciona muy bien. Tenemos un entrenador que lleva un equipo muy bien y más o menos lo que tenemos ahora funciona. Obviamente, ahora hablaremos un poco de 2 jugadoras que no están jugando, que son Stanachef y Eric Strapp, pero el resto de jugadoras aportan, dependiendo del partido, algunas aportan más y otras menos, pero tenemos una plantilla bastante buena. Yéndonos un poco al tema Lisa y Nneka, que son los 2 nombres. Voy a empezar por Nneka, que me parece que es el más complejo. Nneka tuvo un mal partido, tuvo un partido bastante errático. No sé muy bien por qué es. No me parece mal que Nneka tenga un mal partido. O sea, al final es una jugadora, es una persona y puede tener malos partidos. Pero al final, bueno, tiene que ser una jugadora un poco más diferencial, y hay en ciertas jugadas que, teniendo a una rival enfrente mucho más pequeña, bueno, mucho tampoco, pero más pequeña que ella y físicamente inferior, en vez de percutir por golpe, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pues estaba dando vueltas y liándose. Al final me parece que tuvo un partido un poco extraño para su estilo de juego, y al final Nneka tiene que ser una interior que percuta mucho en la zona y que cuando coja el balón dé 2 botes y 2 golpazos con el cuerpo y se levante lo más cerca del aro posible. Y ayer es algo que la estaba faltando conseguir. Está recibiendo muy lejos de canasta y se estaba intentando girar, cuando es una jugadora que desde tan lejos no tiene esas ventajas de girarse, porque no es tan rápida como una jugadora más pequeña, que sí que puede ser más ágil, y ahí le saque esa ventaja. Entonces fue un partido complicado. Creo que ese no es el tema principal. O sea, que Nneka tenga un mal partido, pues hombre, hay que saltar un poco las alarmas, pero no es lo complicado. Lo jodido es que, teniendo un mal partido, Eric Strapp no tuvo minutos. Y es más, cuando yo creo que una jugadora como Eric Strapp podría haber sido interesante para este partido, una jugadora con más movilidad, que tiene ese tirito de media distancia que igual Nneka no tiene tanto, y que Idati supo aprovechar muy bien. Igual hubiese sido interesante verla unos cuantos minutos y ver un poco qué nivel te daba, ¿no? Es un poco ese momento en el de decir, joder, Eric Strapp, nos hemos traído una tía a mitad de temporada porque necesitamos esa rotación interior, y cuando Nneka no está bien, no la das minutos a
a Eric Strapp, pues hombre, es un poco complicado de entender, a mi ver. Pero bueno, seguramente haya una razón. Luego está el tema de Lisa, que es algo complicado. Lisa, cuando quedaban, si no me equivoco, no sé si eran 2 minutos, minuto y medio, Olmo llama a la jugadora para cambiar. Y a mí me llega que ella se niega. Y me llega por dos partes. Una, que se niega, y la otra persona me dice que se niega pero por algo. Que es la que me cuadra más. A mí cuando la primera persona me dice Lisa se ha negado a entrar, yo digo, me parece muy raro que una jugadora como Lisa se niegue a entrar quedando 2 minutos. Puedo entender que Lisa, por la mentalidad que tiene, quedando 30 segundos no entre. Lo puedo llegar a entender. Y me parecería raro, porque si hay una bola en el último segundo que haya que tirarse, normalmente se la va a tirar Lisa. Pero me pareció muy raro. A mí cuando me lo dijeron, digo, no es que no te crea, pero me parece muy extraño que Lisa no quiera entrar con 2 minutos de partido cuando, pues no sé, no sé. Y luego hubo otra persona que me dijo, que me vino y me dijo, oye, Lisa le ha dicho que no, pero le ha dicho que no en plan mal, sino en plan de que no se ve para jugar. Recordemos que Lisa venía de esos problemas que tuvo físicos, ahora no me acuerdo exactamente qué era, lo voy a mirar. Era una fascitis plantar, si mal no lo he mirado ahora. Y eso, lo que me dicen es que Olmo la llamó, ella se levantó y le fue a decir como que no, apuntó algo en la pista, señaló algo en la pista, se volvió a sentar y habló con jugadoras que están en el banquillo, que yo solo vi, y hubo un momento en el que, si no me equivoco, era Carla Osma la que negaba con la cabeza, creo que también estaba hablando con esta noche que tenía una cara un poco extraña, o sea que seguramente lo que fuera es que pues igual Olmo la llamó, ella vio que físicamente no estaba al 100%, y pues dijo, oye, es que si me vas a poner ahí yo no puedo hacer esto, lo que sea. Yo entiendo que eso tiene mucho más sentido que Lisa se niegue a entrar con 2 minutos de partido aún por jugarse. Así que bueno, saltando un poquito del tema del femenino, vamos al masculino, que sorprendentemente es la buena noticia del fin de semana. Esto es algo extraño, una victoria +6 frente a Cartagena, que voy a aprovechar un poquito, ya se me está alargando esto, pero bueno. Grupo Caesa Seguros Fútbol Club Cartagena Club Baloncesto. Hostia, vamos a cortarlo. O sea, Caesa Cartagena y a tomar por culo, si encima mola, queda guapo. O sea, yo ya soy muy crítico con el tema de los patrocinadores y de los nombres y de tal. Pero hostia, Grupo Caesa Seguros Fútbol Club Cartagena Club Baloncesto. Acórtamelo. Caesa Cartagena Club Baloncesto. Imagínate que nosotros en algún momento nos hubiésemos llamado Grupo Asefa Seguros Estudiantes. Hostia, tío. Club Baloncesto Estudiantes. Es muy largo, por favor, ¿eh? Pero bueno, un partido extraño también y con muchas cosas de las que tratar, porque hay muchos jugadores que, bueno, muchos no, hay jugadores que han vuelto, Sansu Salin y Sergi, que son los dos que han vuelto, si no me equivoco, y ha habido, bueno, pues mucha chicha que cortar y que contar en este partido. Un partido que el primer cuarto lo hemos empezado bien, hemos ido a peor, nos hemos relajado. El segundo cuarto ha sido muy bueno, sobre todo en el plano defensivo, no tanto en el ofensivo. Y el tercero ha sido un poco lo contrario. Defensivamente nos hemos vuelto a relajar, pero ofensivamente hemos jugado a un nivelazo increíble. Y luego el último cuarto ha vuelto a ser un desastre y lo hemos conseguido arreglar con unos minutos finales bastante correctos. No voy a decir ni decentes. Lo decía, me parece que el Estudiantes ha demostrado que es capaz de jugar al nivel y al estilo que todo el mundo le pide jugar a un equipo de las características del Estudiantes, pero solo ha sido capaz de jugarlo, pues digamos que en 10 minutos o igual unos poquitos menos minutos del segundo cuarto y unos 5 minutos del tercero. Entonces, entre 10-15 minutos de muy buen juego, pero el partido pues tiene unos cuantos minutitos más, como ya sabréis. Cartagena que, bueno, pues ha sabido aprovechar donde nos iba a hacer daño. Es algo que a mí no me sorprende. O sea, Cartagena venía con un muy mal porcentaje interior y un porcentaje, bueno, bajito al exterior, pero parecía que era un poco donde más daño nos iban a hacer. Sobre todo por cómo era el Estudiantes, ya lo sigo diciendo muchas veces, al final el Estudiantes, cuando un equipo se enfrenta, tienes que subirle 3 o 4 dígitos el porcentaje exterior, porque es algo que el Estudiantes defiende muy mal, pero es que estoy mirando ahora y el que peor porcentaje de triples ha tenido ha sido Alberto Martín, con un 1 de 3, un 33%. El resto, quitando, bueno, 2 jugadores que han tirado un triple y lo han fallado, es que el resto todos han estado encima de un 50%. Miento, perdón, Kobe Wester 25%, me lo acabo de comer. Pero
tenemos 50%, 100%, 60, 50, 33, 25, 50, 50, un 46 en global de este partido para un Cartagena que le ha dado completamente la vida, porque el porcentaje interior ha sido un 46%. Yo me esperaba los 14 puntos, incluso más, de Vítor Faberani. Lo que no esperaba eran pues los 12 de Garuba, sobre todo los 14 de Polinais, con un 2 de 2 en triples, un pivot que venía con unos porcentajes bastante bajitos y que en principio debía ser un buen matchup para nuestra rotación, pero nos ha machacado. Y luego pues Isaiah Rivera, que ha hecho 11 puntos, tampoco me parece ninguna locura, un jugador que también juega bastante bien. Y bueno, pues un partido muy extraño. Spencer Svedja, que también es otro buen jugador, son 10 puntos, muy extraño. Luego sí que es verdad que el Esto defendió bien el rebote ofensivo, cosa que era esperable. Creo que venían con, no sé si eran 7 rebotes ofensivos por partido, nos han hecho 8. El gran problema ha sido 21 asistencias, tan solo 13 pérdidas. Recordemos que este era un equipo que venía con 13 asistencias, 14 pérdidas o algo así, o 13 y 13. Entonces, bueno, también venían con 73 puntos por partido y nos han metido 84. Bueno, el Estu que, sobre todo, cuando ha estado muy mal en el plano defensivo. Hemos sido incapaces durante esas partes malas de partido de defender bien al exterior y nos han hecho muchísimo daño. Al interior hemos estado relativamente correctos, pero tampoco hemos estado muy bollantes. Pero es que al exterior nos han metido un 46,2% y me parece una barbaridad. En el Estudiantes el MVP ha sido Granger, 21 puntos, 100% al interior, 55 al exterior, 6 rebotes, 5 asistencias, 2 robos, 2 pérdidas, y un Granger que está pillando cara de jugador del año pasado. Este Granger, sobre todo por lo que también ha sabido repartir juego, lo agresivo que ha sido a canasta, lo bien que ha leído el juego, me recuerda muchísimo, por no decir que es el jugador que vimos el año pasado, ¿no? El Granger que estábamos viendo este año era un jugador un poco más errático, un jugador que está tomando igual unas decisiones un poco peores, pero este partido de Granger ha sido un partido del Granger del año pasado. Y bueno, luego, como siempre, de arriba abajo, Asier González a mí me ha dejado muy frío, yo lo he dicho. Ha habido uno de vosotros que me dice, os he dicho, hoy Asier me está dejando muy frío, y me ha dicho, hoy, si a ti es tu jugador favorito todos los días. No es tanto de mi devoción a Asier, lo sigo diciendo, pero solo por una cosa, es por lo blandito que me parece que va Laro. Luego me parece que Asier tiene muy buen trabajo, muy buena ética de trabajo, es un jugador que va muy bien a los rebotes, que se mueve, que se muestra, y hoy ha habido durante muchos tramos de partido, por no decir casi todo el partido, quitando igual un par de minutos, un par de acciones que ha hecho buenas, que no se ha mostrado, que no ha ido agresivo al aro, y eso se ha mostrado. Al final son 4 puntos en tiros libres, cuando al final solía sacar muchas más faltas. Estamos acostumbrados a que se tirase 7, 8 tiros libres, 2 rebotes, cuando estábamos acostumbrados a que cogiera 5 o 6 por partido, ninguna asistencia, ningún robo y una pérdida. A mí me dejó un poquito frío Asier, sobre todo eso, que se le notaba un poco más pesado, en defensa no ha estado tan activo como suele estar, algo extraño. Charles Barton, que no ha contado con minutos, me parece un fallo increíble por parte de Tony que Charles Barton no tenga minutos. Un tío que te has traído, que es un buen jugador, que ha demostrado en un partido que tiene características para jugar bien en este equipo, y en otras que le ha costado más. Creo que es un jugador que merece confianza y merece minutos para demostrar que puede ser un jugador positivo para este equipo. Así que no entiendo muy bien por qué no ha tenido ningún minuto, sobre todo cuando hablemos del jugador por el que supuestamente no ha podido contar con tantos minutos. Lucas, que ha vuelto a tener un partido muy bueno, son 9 puntos, 50% al interior, un 1 de 2, un 2 de 3, 66% al triple, 3 rebotes, sin asistencias, sin robos y una pérdida. Un jugador que, bueno, sigue teniendo esa actitud defensiva inmejorable, y en ataque pues va encontrando sus tiros y se va sintiendo más cómodo en ataque. Sasu Salin, que es ese jugador que supuestamente le ha quitado minutos a Charles Barton, 3 puntos, 16% en triples con un 1 de 6, un rebote, una pérdida. Pues si es este jugador el que le ha quitado minutos a Charles Barton, no lo entiendo. No creo que Sasu, por ser Sasu Salin y tener el nombre que tiene, se merezca más que un Charles Barton, que ha llegado para aportar, y creo que sí que se merecía minutos para pelearle a Sasu Salin. Si me dices que Sasu sale y mete 3 triples y hace un buen trabajo defensivo y tal, puedo entender que digas, oye, pues mira, Barton hoy no tiene minutos porque Sasu está bien. Pero Sasu, estando al nivel que está, que es bastante por debajo del que todo el mundo esperábamos, tanto ofensiva como defensivamente, no entiendo que le quite minutos a un Charles Barton, que creo que puede aportar mucho desde el exterior, desde el interior,
y en organización es un jugador que ha demostrado que es capaz de tener el balón en las manos y que no le queme. Sergi García, que volvía una vuelta bastante importante, se ha visto un poquito, ¿no? Un poquito falto de forma, ¿no? Lo típico de vuelves de una lesión y es el primer partido, te cuesta un poco más entrar en minutos. Pero bueno, son 3 puntos, un 1 de 2 en triples. Lo seguimos diciendo, creo que es un jugador que puede atacar más canasta y debe atacar más canasta. 3 rebotes, 2 asistencias, un robo y una pérdida. Creo que es un jugador que no ha tenido la capacidad de generar juego, pero creo que ha sido más por esa falta de no haber jugado estos 2 últimos partidos, y que cuando juegue el fin de que viene, pasado mañana, pues seguramente aporte mucho más de lo que ha aportado hoy. Saltamos a Tanner que ha tenido un partidazo y no se puede ver en las estadísticas. Son 4 puntos, 100% en tiros de 2, 0 de 2 en triples, 2 rebotes, 4 asistencias y una pérdida, pero un jugador que ha sabido leer muy bien el juego, que ha subido al poste alto, que ha dado asistencias, que ha movido, que ha sabido hacer cosas, que en defensa ha estado también muy bien. Partidazo increíble de un Tanner que yo creo que después de Grainger ha sido el segundo jugador más importante de este equipo. Hugo López, que ha vuelto a tener un partido de los suyos, ha salido, ha metido una muy, muy buena canasta, que me ha gustado mucho. Una canasta por encima de, no sé si ha sido Faberani o Polinice, pero una buena, creo que ha sido por encima de Polinice, una buena canasta. Pero le sigue faltando todavía entrar en ritmo y volver a demostrar ese jugador que estaba siendo tan activo, tan diferencial en el rebote. Son 3 rebotes, una asistencia y una pérdida. Le falta todavía un poquito más para volver a ser ese jugador que tanto nos gustó cuando volvió de esa primera lesión y que todavía no ha encontrado otra vez ese ritmo. Y ahora hablaremos un poco de Hugo, de Asier y un poco lo que puede ser la rotación del pívot. Porque ahora toca hablar de Stumbris, que ha tenido un buen partidazo, pero bueno, luego también hablaremos de Hugo, que creo que es el gran nombre de este partido. Pero bueno, Stumbris, otro partidazo en ataque, en defensa, 9 puntos, 66 al interior, 50, un 1 de 2 en triples, 4 rebotes, una asistencia, un robo, una pérdida. Trabajo impecable en ataque, moviéndose muy bien, mostrándose, jugando las X muy bien con Tanner, jugando las X muy bien con Lotana, Tanner jugando muy bien las X con Lotana, que es lo que más les hacía daño a esa zona, jugar en el poste alto, poste bajo y jugar ahí esas doble altura muy, muy bien. Y un partidazo de un Stumbris que se ha ganado la titularidad y me parece muy, 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 muy importante si queremos pelear por algo en esos playoffs. Lotana, que son 11 puntos, 50% al interior, ha fallado 2 mates completamente solo, pero ha tenido un grandísimo, grandísimo partido. Un rebote, una asistencia, un robo y una pérdida, pero Lotana hoy se ha visto una bajada de ese ritmo frenético que tenía después de la lesión, y un Lotana que se le nota con ganas, pero con cabeza, y ha tenido un muy buen partido. Yo creo que poco a poco va a ir cogiendo más importancia, y yo creo que este partido debería ser el punto de inflexión para que le busquen más abajo, porque es un jugador que hoy ha sido capaz de jugar muy bien con ese poste alto, de que reciba Tanner y ganar las ventajas y recibir y levantarse rápido, y ha hecho un muy, muy buen partido. Pato Garino, que tenía un partido bastante decente, no ninguna locura, pero lo que ha tenido lo ha notado, un 100% en tiros de 2, sí que es verdad que un 0 de 3 en triples, un rebote, una asistencia, 3 robos, ha tenido un gran partido. Sobre todo eso, un partido para aportar su granito de arena. No ha sido importante en este partido, pero sí que ha demostrado que sigue a un buen nivel y que estos últimos partidos, que sí que ha estado un poquito más dubitativo, ¿no?, por decirlo de alguna manera, han sido un lapsus y que hoy ha vuelto. Sí que es verdad que no a ese ritmo que estaba teniendo, pero sí a un muy buen nivel para aportar para el equipo. Y Omar Silverio como último, un partido que ha empezado un poquito más lento y que sí que es verdad que igual no ha sido tan ese anotador que estaba haciendo en las últimas jornadas, pero ha aportado muchísimo. Son 15 puntos, 60 al interior, un 20% en triples, 4 rebotes, una asistencia y 2 pérdidas. Un muy buen partido de Omar. Y el Estudiantes, que ha acabado con un 70% al interior, 34,4% al exterior, 9 rebotes ofensivos, 16 asistencias, 8 recuperaciones y 14 pérdidas. Pues lo dicho, muchas cosas buenas, muchas cosas malas. Y sobre todo, un poco la lectura de este partido es: si los jugadores quieren, pueden.
Y en el momento en el que se ha visto a los jugadores estar agresivos y salir con carácter, se ha visto luego la mano que tiene Tony en el juego y cómo han jugado tan bien, como cuando los jugadores han querido y se han activado, que bien han atacado la zona, que bien han encontrado las desventajas del equipo rival, que bien han movido el balón, que bien han estado con la presión defensiva. Y eso es Tony. Y entonces, cuando los jugadores responden, lo que Tony hace como entrenador se nota muchísimo y es una maldita barbaridad lo buen equipo que podemos llegar a ser si los jugadores quieren. Y el último cuarto se ha notado, porque en cuanto han dejado de querer, que ha sido en cuando han dejado de bajar el culo en defensa y cuando han dejado de buscar el interior en ataque, es cuando el Cartagena se ha vuelto a recuperar y nos ha atacado también. Si el Estudiantes hubiese mantenido jugando por dentro con las ventajas que generaba Macrio, que tenía un partidazo en eso, que no eran ventajas para él, eran ventajas para Lotana, tiros solos de Granger en la banda, ha encontrado muy bien a todo el mundo y todo eso se generaba desde las ventajas que sacábamos en el interior. Entonces, cuando el Estudiantes como equipo ha querido jugar a algo, se ha visto ese buen nivel de técnico que tenemos en Tony, que ha aprovechado muy bien las desventajas que le ha dado Cartagena, que ha formado una defensa muy buena y que durante 15 minutos hemos visto posiblemente uno de los mejores Estudiantes de toda la temporada. Pero bueno, dicho esto, el único tema un poco fuera del baloncesto que yo quería sacar era los 0 minutos de Charles Barton, que me parecen una cagada ahí por parte de Tony, sobre todo porque el nivel de Sasu Salin es muy malo. Son 12 minutos, 3 puntos, 1 de 6 en triples, un rebote, una pérdida y ningún momento que tú digas, wow, ha tenido ese triple muy bueno, pero luego ha estado muy, 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 muy mal y creo que Charles Barton se merece pelearle ese puesto de escolta suplente porque creo que es un jugador que tiene la capacidad de serlo. Y el otro tema es la vuelta de Petit Niang. Yo hoy se ha notado muchísimo cuando estaba Lotana en pista por lo que generaba, ya no con balón, incluso sin balón, poniendo bloqueos, las continuaciones, y cuando estaba Asier o Hugo, que han estado, hoy Asier y Hugo han tenido un partido bastante malo los dos, pero es que se ha notado una barbaridad. Y Petit Niang, cuando vuelva, si está medianamente bien físicamente, es un jugador capaz de ser muy diferencial para este equipo. Es un perfil muy parecido a Mida, muy buen bloqueo de continuación, un jugador que le pones el balón arriba y te lo remata muy bien, un jugador que se muestra bien debajo de canasta en el poste. Sí que es verdad que no tiene esa capacidad de percusión que sí que tiene Lotana, que es un jugador que coge el balón y te va a meter en la zona. Es un jugador que igual tiene que recibir ya cerca y si no, te puede jugar muy bien esa movilidad con el pick and roll. Defensivamente es un intimidador, entonces creo que es un jugador que si vuelve medianamente bien físicamente, va a ser, y lo digo totalmente en serio, si está bien físicamente, creo que es un jugador vital para que este equipo haga cosas. Si Petit Niang está a un buen nivel físicamente, que es lo más importante, es un jugador que yo creo que va a tener un impacto en pista muy, 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 muy positivo para los Estudiantes. Así que nada, con esto y poquito más nos vamos al partido del miércoles, si no me equivoco. Habrá, pues eso, prepartido el lunes, prepartido de radio el martes y luego el miércoles habrá tanto, obviamente, el postpartido como el postpartido de radio y ya pues nos prepararemos para el fin de semana, que encima puteada porque viernes y sábado en vez de sábado y domingo, así que vamos a tener una semana complicada. Yo voy a intentar sacar todo a tiempo, espero que me dé tiempo a prepararlo todo, yo creo que sí, pero no prometo tampoco nada, así que iréis viendo. Pero bueno, en principio nos vemos el martes con esa previa del partido de entre semana del masculino. Y creo que es del masculino, si no me equivoco, no lo he mirado sinceramente. Y cuando termine ese partido, pues para el fin de semana tendremos otros 2 partidos. Así que nada, nos vemos para entonces y nada, darle like, comentar lo que habéis pensado este fin de semana y nos vemos en un par de días. ¡Chao!